Peña fue detenido en mayo del 2013 cuando pertenecía a un grupo de alumnos que se manifestaban en contra de las reformas estructurales que implementaba Enrique Peña Nieto al inicio de su gobierno. La detención se dio después de una persecución y con falsos argumentos a decir de Enrique, quien después de más de 5 años obtuvo libertad y nos acompaña hoy en Shotgun Internet. Enrique, bienvenido, gracias por la confianza y gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, aquí estamos. Oye, Enrique, vamos a poner un poquito en contexto a la audiencia de Shotgun Internet. ¿Qué es lo que sucedió en mayo de 2013? ¿Aprenden? Bueno, mira, digamos que la historia empieza un poquito antes. Nosotros en 2008 conformamos el colectivo Liquidámbar, es un grupo estudiantil de la UNAM, y lo que hacíamos era sobre todo denuncia y promoción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que en términos de derechos humanos se les conoce como DESCA, ¿no? Y bueno, realizábamos vínculos entre diversas organizaciones, empezaron obviamente los acosos por parte del gobierno, los hostigamientos, los señalamientos, etcétera, ¿no? El momento, digamos, en que se agudiza la represión en nuestra contra es cuando nos sumamos a la lucha contra la reforma educativa y la reforma energética. Entonces, en ese contexto es que a mí me detienen en 17 de mayo de 2013, agentes de la Policía Federal en camionetas de civil, disparan en mi contra, hay una tentativa de ejecución extrajudicial que quedó perfectamente documentada. Por estos disparos, bueno, yo huyo para resguardar mi vida, se da una persecución, pido apoyo a una grúa de la Ciudad de México, llegan ante esta situación diversas patrullas de la policía local, bueno, entonces Distrito Federal, y ellos me entregan con la Policía Federal, que me desaparece, me tortura y bueno, después me criminaliza junto con la Procuraduría General de la República. La versión oficial que había dado la Policía Federal junto con la Procuraduría fue que yo había chocado con una banqueta y había ido a cobrar el choque con la banqueta al día siguiente al aceido, lo cual pues es una versión que ofende a la razón y no tiene ni coherencia ni congruencia, ¿no? Empezando por la dependencia que es. Sí, ¿para qué vas a cobrar el choque de una banqueta al aceido, no? Claro. A la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada. No tiene lógica, no tiene pies ni cabeza y curiosamente, bueno, pues no es una broma, puede ser una burla porque fue una perversa burla, pero no una broma. Y los jueces y magistrados sostuvieron esta versión durante 5 años y 7 meses, a pesar de que el vehículo que yo conducía tiene impactos de bala, dictaminados incluso por peritos de la propia PGR, a pesar de que hay bitácoras de radiooperadores, de policías de la Ciudad de México que documentan los hechos reales, porque como te decía, tienes sujetos disparando con armas de alto poder en plena Ciudad de México contra un civil, pues obviamente esto alertó las cámaras, la policía local, etcétera. Entonces se generaron múltiples registros, ¿no? Tanto de bitácoras como fotográficos, la policía local tomó fotografías, como testimoniales que después se desahogaron ante sede judicial, careos incluso entre policías locales y federales. Y bueno, nuestra versión quedó plenamente acreditada, pues es la realidad de los hechos, y aún así, jueces y magistrados sostuvieron la versión de la Procuraduría General de la República, que evidentemente era insostenible, ¿no? Claro. ¿Por qué, Enrique, por qué pensar que el manifestarse en contra de una reforma que de alguna manera afectaba a la educación fuera motivo de esta especie de persecución, por así llamarlo? Y sobre todo de atentar contra la libertad de varias personas, ¿no? Incluyendo a ti. De alguna manera el sexenio, primero que nada en un contexto más general, se inicia de manera represora. Cuando Peña toma posesión hay alrededor de 100 detenciones solo ese día, eso inaugura y marca el sexenio. Posteriormente continuaron las persecuciones, no solo obviamente en mi contra, ejemplos hay muchos, hasta los sistemas de espionaje en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, el famoso caso de Pegasus, ¿no? Etcétera. Y bueno, en ese contexto, digamos, represivo y opresor general, las reformas estructurales del régimen eran un elemento primordial para sus intereses. La reforma educativa, la mal llamada reforma educativa, no era solamente, como quisieron dibujarlo, un planteamiento de transformación de la educación. Al contrario, era una reforma laboral y era una reforma que tenía grandes intereses económicos para que los privados pudieran incidir en la educación a través de la venta de ciertos servicios y ciertas cuestiones, además de que se implementó con un alto grado de corrupción. En el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación hay grandes índices de corrupción, muchísimo dinero mal gastado, y es una
y además es un contrasentido, ¿no? Porque la analogía que han utilizado ya algunos especialistas y que es muy acertada es, si pensamos la educación como un vehículo que está con los neumáticos punchados, con el motor averiado, destartalado, obviamente tiene un conductor, y la propuesta del gobierno fuera, vamos a cambiar al conductor, es decir, al operador, al maestro, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, primero necesitas tener un vehículo que funcione, es decir, invertir en infraestructura, en capacitación, incluso en las normales, que es donde surgen los maestros. Tú tienes que invertir fuerte en las normales para que tengas maestros más capacitados, con mejores condiciones de vida, y entonces la evaluación tiene que ser no punitiva, sino constructiva. Evaluar, que el magisterio siempre ha estado en favor de la evaluación, evaluar para hacer un diagnóstico y para construir una mejor educación. Y claro, además, este sistema de evaluación tiene que reconocer que en México hay muchos Méxicos. No puedes evaluar con los mismos criterios a un maestro bilingüe que trabaja en zonas indígenas, ¿no? Que a un maestro de la Ciudad de México. Exacto, son cuestiones muy distintas, ¿no? Y incluso que requieren conocimientos distintos, porque, bueno, puede ser que un maestro sepa todas las capitales del mundo, pero si no sabe hablar una lengua indígena, ¿no? ¿Qué posibilidades va a tener realmente de enseñar en una zona donde se hable esta lengua indígena? Exactamente. Reciben apoyo de muchas instituciones y muchas organizaciones importantes como la ONU, por ejemplo. Algunas otras organizaciones que hayan pues metido las manos y hayan formado parte de esta lucha, porque al final fue una lucha constante de 5 años, ¿no? Sí, fue una lucha constante y una lucha colectiva. Digamos, si bien la lucha era por mi libertad, creo que el reconocimiento se lo llevan las compañeras y compañeros que estuvieron afuera, siempre documentando, siempre denunciando. Son decenas de organizaciones. Digamos, podemos definir 2 ejes de lucha. La lucha por los derechos humanos, donde participan decenas de organizaciones especializadas en la materia, como podrían ser el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, el Centro Vitoria, Consorcio Oaxaca, Amnistía Internacional, la OMCT en Europa, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos, la Oficina Ecuménica para la Justicia y la Paz, Frontline Defenders, entre muchas otras, ¿no? Serapaz, etc. Y, por supuesto, en este rubro de la lucha por los derechos humanos es fundamental lo que mencionabas, la intervención de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria también de Naciones Unidas. La ONU en 2015 emite una opinión, la opinión 55-2015, del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, en la cual determina que he sido perseguido por mi labor como defensor de derechos humanos y le exige al gobierno mexicano que me libere. Y hacen caso omiso. Claro, el gobierno de Peña, que violó todos los derechos humanos que podían ser violables, pues poco respeto tenía por recomendaciones internacionales. También exige la liberación de otro compañero, el defensor de derechos humanos Damián Gallardo, que por suerte y por lucha hoy se encuentra libre, fue liberado junto conmigo. Y bueno, esto es como la parte, digamos, el eje de defensa y promoción de derechos humanos, ¿no? Pero tenemos otro eje muy importante, sin el cual la libertad tampoco se hubiera logrado, y es el eje de la lucha magisterial y popular. Ahí, por supuesto, la vanguardia la lleva la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en específico la sección 22, que es quien tuvo durante años la demanda de liberación de los presos políticos, y que en esta última fase, digamos, de transición, hace mucho hincapié en el tema. De hecho, llega un momento en el que se convierte en la principal demanda del magisterio y, bueno, en esa lista de presos políticos me encontraba yo y, bueno, esto genera que el nuevo gobierno, al reconocer el problema, al advertir el problema, ofrezca un estudio minucioso y una investigación del caso. Realizan ese estudio y esa investigación y posteriormente es cuando viene el desistimiento de Procuraduría General de la República y, por ende, nuestra liberación. Claro. Te robaron casi 6 años de tu vida, con eso incluye vida personal, laboral, tu preparación, ¿no? Profesional también. ¿Qué retribución o esperas alguna retribución? ¿Estás haciendo una especie de solicitud ante pues quienes resulten culpables, vamos a llamarlo, ante esta injusticia? En la rueda de prensa que tuvimos la semana pasada, junto con Jan Yarab, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, él se pronunciaba, creo, muy acertadamente en relación a que debe haber una reparación integral y ejemplar. Claro. Y bueno, no solo para mí, sino para todos los presos políticos.
¿no? Entonces creo que esto debe ser un elemento importante y la reparación del daño en términos estrictamente jurídicos tiene varios aspectos. Por ejemplo, la rectificación es uno muy conocido, que es la disculpa pública. Pero creo que uno de los elementos más importantes ¿Cuánto se tardaron con Lidia Cacho? Sí, claro, ese ha sido uno de los problemas. Pero creo que en este caso uno de los elementos cruciales es las medidas de no repetición, porque son las que pueden garantizar que nunca más haya criminalización de la protesta y que nunca más haya presos políticos. Las cosas no pueden depender de la voluntad de un gobierno, porque el gobierno actual tiene la voluntad de respetar derechos humanos, de respetar recomendaciones internacionales, de no criminalizar la protesta. Pero el tiempo pasa y puede haber transiciones, puede haber cambios electorales y entonces tienen que estar bien establecidas las normas para que nunca más pase esto, ¿no? Entonces, estos casos como el mío, casos como el de otros compañeros, tienen que servir para eso, para generar medidas de no repetición y que nunca más haya presos políticos en este país. Entonces, es como el llamado, ¿no? En efecto, me quitaron casi 6 años. Son irreparables, no pueden resarcirse los daños causados en su totalidad. Y en esta dirección, algo que es muy preocupante es que se esté pensando actualmente en el Congreso incrementar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Te iba a comentar, porque finalmente lo quiere implementar parte de la gente de Morena, que son quienes de alguna manera también tuvieron que ver con esta liberación. ¿No es como contradictorio? Sí, ahí creo que hay una contradicción. Y el llamado sería a detener esa propuesta e inclusive a iniciar la discusión contraria. Hay que eliminar todos los delitos que tienen prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva no debe ser oficiosa, debe ser una medida excepcional si el caso lo requiere y si el órgano acusador acredita que lo requiere. Y será el juez el que determine si está acreditado o no que se requiere esa medida. Porque si no pasa esto que hemos estado viendo a lo largo de muchísimo tiempo. Bueno, sales libre y te dicen disculpe usted los 5 años, disculpe usted los 10 años, disculpe usted los 15. Yo conozco personas, antes de que yo saliera libre, que llevan 24 años en prisión preventiva. O sea, sin saber si son culpables o inocentes, 24 años. Y conocí un caso de un señor, me tocó ver cuando le dieron la sentencia, llevaba 20 años detenido y lo sentencian a 9. A expensas de la apelación y lo que pasa en el amparo directo, que podría salir con menos tiempo o absuelto, ¿no? Pero de entrada ahí yo me acuerdo que él decía, bueno, entre la incredulidad de que ya me voy y la incredulidad de decir, bueno, y los otros 11 años, ¿quién me los repone, no? Sí, entonces creo que tenemos que cambiar la perspectiva porque actualmente, y en esto los medios de comunicación tradicionales han jugado un papel crucial y perverso, esta idea de que el acusado ya es culpable. Esto tiene que cambiar. O sea, para algo está el juicio. Las novelas que arman. Sí, claro, y los montajes, y aún así la opinión generalizada en los medios tradicionales es el acusado es culpable, el detenido es culpable. Debemos de cambiar esto para que haya una verdadera cultura jurídica de Estado de Derecho, de decir, bueno, espérate, el imputado tiene que defenderse y está hasta el final cuando se va a comprobar si es inocente o es culpable, ¿no? Entonces, si no caemos como una anécdota que retrataba Martín Luis Guzmán, que decía que iban a fusilar a unas personas y Pancho Villa les dice, no, espérense, júzguenlos y mañana temprano me los fusilan. Entonces así estamos, ¿no? Realmente ahorita, y eso tiene que transformarse, y hay varios indicios que son positivos, por ejemplo, que el nuevo gobierno no revele ningún dato de personas detenidas, por ejemplo, lo estaban criticando porque no lo hacía en cuestiones de este famoso tema del huachicol, ¿no? Pero es correcto, porque está respetando la presunción de inocencia de los imputados, y hasta que no se determine plenamente su responsabilidad, hay que respetarla, ¿no? Creo que, una cuestión, el llamado sería a los legisladores a pensar en estos casos, a pensar en estos temas, y por otro lado, quizás la esperanza es que en ciertos temas sí hemos visto que el nuevo gobierno ha cambiado de opinión, o sea, ha impulsado una opinión y después la ha corregido, la ha matizado, la ha verificado, y aquí, pues están los llamados de Naciones Unidas, de Corte Interamericana, en términos de este tema de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Que a casi 6 años de distancia, evidentemente hubo un cambio físico, evidentemente hubo cambios en tu manera de
de pensar cómo era, cuál es la diferencia de tu estructura de pensamiento hace 5 años, 5 años y medio, al día de hoy, Enrique. Bueno, Digo, además de lo que solicitan, ¿no? Sí, claro, de alguna manera creo que la realidad debe de conocerse a partir de la visión de los marginados, a partir de la visión de los excluidos. Y la cárcel es un contexto de exclusión y de marginación que me permitió ver un México que quizás es muy común en las notas rojas, en las revistas hoy, ¿no?, de periodísticas, pero no es igual a verlo de cerca, ¿no? A vivirlo, ¿no? Y esto no en el sentido tradicional o maniqueo de buenos y malos, de que hay mexicanos buenos y mexicanos malos. No, esto obviamente sería ridículo. Sino en el sentido de decir, bueno, yo como luchador social que he pensado en que este país tiene que cambiar de manera radical, al ver este contexto, la pregunta fundamental es ¿cómo hacemos para transformar este país? O sea, ¿cómo lo cambiamos? Y en este sentido me queda clarísimo que la prisión no es la solución en ninguna dirección. O sea, la prisión no va a salvar a este país ni lo va a transformar. Entonces, todos estos llamados a incrementar la mano dura o incrementar, por ejemplo, lo que decíamos hace un momento, ¿no?, la prisión preventiva oficiosa, esto no es una solución. Esto es, nada más estás reconociendo un problema y no le estás dando respuesta. Porque la prisión no readapta a nadie, no reinserta a nadie, ni lo hará. Esto lleva 200 años debatiéndose a nivel mundial y las prisiones no han logrado superar la prueba del tiempo y sin embargo nos empecinamos en querer resolver problemas como la delincuencia, la violencia, con prisiones, con más represión. Entonces tenemos que cambiar el enfoque, inclusive cambiar el enfoque drásticamente de lo que es reparar el daño socialmente. O sea, ¿de qué sirve que las personas se queden en prisión si eso en nada ayuda a la sociedad, en nada ayuda incluso a las víctimas? Entonces necesitamos cambiar el enfoque, ¿no? Y creo que eso necesita una discusión más profunda, que difícilmente hay el contexto para tenerla, porque socialmente sigue predominando la idea del castigo, ¿no? Esta noción que estudiaba muy bien Foucault de vigilar y castigar. Y bueno, creo que eso me permitió estos años de prisión, pero por otro lado también me permitió revalorar el apoyo y la solidaridad de las compañeras y los compañeros que estuvieron siempre firmes en la lucha por mi liberación. Claro. ¿No? Y de alguna manera me decían a veces, bueno, ¿cómo te sientes después de tanto tiempo? Y la sensación, por extraña que parezca, es siento como si nunca me hubiera ido. Y es porque de alguna manera nunca me fui. Siempre estuve en las calles, siempre estuve en los volantes, en las consignas, en las denuncias, en los foros de derechos humanos. Entonces, gracias a las compañeras y compañeros, nunca me fui. Y por eso al salir siento como si no me hubiera ido nunca, ¿no? ¿Qué viene para ti, Enrique? ¿Vas a retomar tu carrera? Obviamente vamos a incrementar la lucha, ¿no?, y el activismo en beneficio de todas estas personas afectadas que se han visto con su libertad. Pero además de eso, pues, ¿piensas retomar tu carrera? Sí, bueno, creo que la parte crucial sigue siendo esa, luchar por los derechos de todas y todos, de manera colectiva, como parte del colectivo Liquidambar al que pertenezco. Esa es la intención, que el colectivo Liquidambar continúe su labor. Digamos que esta lucha la vencimos y lo que nos enseñó esta lucha es que solo se pueden lograr pequeñas utopías si unimos esfuerzos, si rompemos sectarismos, si nos logramos poner de acuerdo entre muchos actores por los temas importantes, porque aquí participaron, como te decía, decenas de organizaciones y movimientos populares. Entonces, no es fácil coordinar tantos esfuerzos, pero la moraleja es si los coordinamos, podemos lograr estas pequeñas utopías. Entonces, eso es lo que sigue, seguir en esa lucha. Sí, por supuesto, necesito finalizar mis estudios que quedaron truncados con este proceso de represión. Y bueno, pero lo personal, en mi caso, siempre ha estado vinculado con lo social. Digamos que no entiendo mi forma de ser en lo personal, sino en un contexto de lucha y social, ¿no? Eres un luchador nato. Pues sí, bueno, nato y contextual, ¿no? O sea, creo que el contexto te lo demanda. Las calles en México gritan sus contradicciones. Cuando tú vas caminando, ellas te lo gritan, te dicen, aquí está la contradicción, aquí está la desigualdad, y nada más basta mirarlas
para decir tengo que hacer algo. Y si tuve la oportunidad de estudiar es para servir al pueblo, para servir a ese otro que está marginado, que está excluido, darle voz, ¿no? Así es. Bueno, pues algo que quieras agregar, Enrique, a la gente de Shot Radio. Pues primero que nada, pues transmitir mi alegría, porque hoy hemos logrado una pequeña utopía, solo una pequeña. Transmitir que no debemos olvidar que hay aún muchos presos políticos que no han sido liberados y que el llamado es urgente a la Secretaría de Gobernación para que acelere el estudio de los casos y su resolución, porque cada día que un inocente pasa en prisión, pues vamos cubriendo una cuota de espanto impagable. Entonces, que se tenga presente ese tema. Por otro lado, que hay muchos inocentes que si bien no tienen un carácter político, también merecen ser liberados porque son inocentes y porque ha habido fabricación de culpables. Esas prácticas tienen que cambiar. Vemos con buenos ojos que haya pronunciamientos en esta dirección de parte del gobierno federal, pero hay muchos casos que ya están ahí. Claro. Hay muchas injusticias que ya están en prisión, digamos, y que necesitan ser resarcidas lo antes posible. Por otra parte, nosotros como colectivo Liquidámbar, además de estos llamados y de pronunciarnos en contra de la prisión preventiva oficiosa, demandábamos la transformación radical del Poder Judicial. Hemos visto una transición y un cambio en el Poder Legislativo y en el Ejecutivo, con matices y con críticas que son más que pertinentes, ¿no? Pero ha habido un cierto cambio, evidente, digamos, no podemos... de un régimen nefasto como el de Peña Nieto a lo que estamos viendo ahora. No hay comparación, sin lugar a dudas. Aún con todas sus limitaciones y cuestiones que son críticas, o que a algunos nos gustaría un cambio más radical, quizás, ¿no? Pero en el Poder Judicial no vemos este cambio. Vemos un poder monolítico que se niega a transformarse, que se niega a estar a la vanguardia en materia de derechos humanos. Por otra parte, además de esta demanda, también demandábamos la creación de mecanismos que permitan dar seguimiento a las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos. Te explico brevemente. En mi caso, el grupo de trabajo de la ONU sobre detención arbitraria emite una opinión, exige mi liberación, y sin embargo el Estado mexicano no tiene los mecanismos para darle seguimiento a esa recomendación internacional. Tampoco a las del Comité sobre Desaparición Forzada, tampoco al del Comité contra la Tortura, el CAT. Entonces, depende de la voluntad del gobierno el darle seguimiento y cumplimiento. Claro. Y se necesitan mecanismos firmes, legales, que permitan este procedimiento. Porque de nada sirve que México firme las convenciones internacionales en materia de derechos humanos si no tienen aplicación y si sus máximos órganos de revisión y de expertos no son tomados en consideración.